El día de hoy vamos a ver sobre los productos notables. ¿Qué son los productos notables? Los productos notables son multiplicaciones cuyo resultado puede ser escrito directamente sin necesidad de realizar todo el proceso de la multiplicación, sino solamente aplicando reglas fijas. Hoy nos vamos a centrar en el cuadrado de la suma de un binomio, en este de aquí, y vamos a explicar. Aquí tenemos nuestro binomio a más b al cuadrado, el cuadrado de la suma de un binomio. Un binomio viene de bi y por lo tanto significa dos. En este caso, dos cantidades o dos elementos o dos términos. A es nuestro primer elemento o primera cantidad y b es nuestro segundo elemento o segunda cantidad. Entonces, A y B conforman el binomio y tenemos el cuadrado de la suma de un binomio o el cuadrado de la suma de dos cantidades. Esto por regla fija, que luego lo vamos a explicar, es igual al cuadrado de la primera cantidad o a la primera cantidad elevada al cuadrado, más el doble producto de la primera cantidad, que es A, por la segunda cantidad, que es b, y más el cuadrado de la segunda cantidad o la segunda cantidad elevado al cuadrado. Esta es la regla fija de este producto notable que vamos a aplicar en cada uno de los ejercicios. Pero es importante que demostremos de dónde sale esta regla fija. Y lógicamente esta regla fija sale de realizar la multiplicación por el procedimiento normal o tradicional. Realizamos esa multiplicación y vamos a obtener este mismo resultado. Pero como yo les dije en el inicio, en la definición de productos notables, son multiplicaciones que no necesitan ser realizadas con todo el procedimiento, sino que se pueden escribir directamente conociendo y aplicando la regla fija. Ya, este producto de aquí, a más b al cuadrado, ¿a qué es igual? Es igual a más b por a más b, es decir, dos veces se está multiplicando el mismo binomio por sí mismo. Veamos, comprobando de dónde sale esta regla fija, aplicando la multiplicación tradicional. Procedemos entonces a multiplicar nuestro binomio. Colocamos los factores a más b y a más b, porque está multiplicando dos veces por sí mismo. Y multiplicamos b por b, b al cuadrado. Colocamos el signo más, b por a b, a por b y a por a al cuadrado. Resolvemos estas operaciones, o sumamos más bien, y nos queda b al cuadrado. Un AB más un AB nos da 2AB y A al cuadrado. Si nosotros nos fijamos, este resultado de aquí es el mismo que yo escribí en un inicio. Y aquí nosotros podemos comprobar que no es necesario realizar toda la multiplicación para escribir el resultado del cuadrado de la suma de un binomio. Solo es necesario que conozcamos la regla o cómo es el resultado para luego nosotros escribir directamente el resultado. Vamos a ver esto con algunos ejemplos. Veamos algunos ejemplos en los cuales podemos aplicar esta regla fija del cuadrado de la suma de dos cantidades. Recordemos que esta regla fija nos dice que el cuadrado de la suma de un binomio o de dos cantidades es igual al cuadrado de la primera cantidad más el doble producto de la primera por la segunda cantidad y más el cuadrado de la segunda cantidad. Veamos estos ejemplos. Aquí nosotros tenemos el binomio 3 más y todo elevado al cuadrado. Lo que nosotros tenemos que hacer es primero observar si este binomio es parecido o es, digamos, igual al cuadrado de la suma de dos cantidades. Y vemos que sí. ¿Por qué? Porque tenemos cuadrado, cuadrado, suma, suma y dos cantidades. En este caso las cantidades son 3 y y. Entonces, aplicamos la fórmula. La fórmula nos dice
que esto es igual al cuadrado de la primera cantidad. ¿Cuál es nuestra primera cantidad? El 3. Entonces el 3 le elevamos al cuadrado. Luego dice más el doble producto de la primera cantidad, en este caso 3, por la segunda cantidad y. Y más el cuadrado de la segunda cantidad. En este caso el cuadrado de la segunda cantidad es y al cuadrado. Resolviendo esto nos queda 3 al cuadrado, 9, más 2 por 3, 6 y por y, 6y, y más y al cuadrado. Entonces el resultado de este producto es esto aplicando la regla fija. Ahora, si nosotros nos ponemos a multiplicar como normalmente se hace, vamos a obtener este mismo resultado. Por esa razón es que los productos notables se usan con el fin de evitar realizar la multiplicación y directamente colocar el resultado ya conociendo previamente la regla fija. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí nos dice el cuadrado de la suma de 7x más 2. Este es un binomio igual al de arriba. La diferencia es que aquí la primera cantidad es 7x y la segunda cantidad es 2. Entonces aplicamos nuestra regla fija, que nos dice el cuadrado de la primera cantidad. Nuestra primera cantidad es 7x, le elevamos al cuadrado, más el doble producto de la primera cantidad por la segunda, es decir, de 7x por 2, y más nuestra segunda cantidad al cuadrado, 2 al cuadrado. Esto es igual, 7 al cuadrado, 49, y x al cuadrado es x al cuadrado, más 2 por 7, 14, y por 2, 28. 28x y 2 al cuadrado, 4. Este es nuestro resultado del segundo ejemplo. Vamos con el tercer ejemplo. Tenemos el cuadrado de la suma de 7 al cubo más 4. La regla, este es un binomio igual al de arriba. La diferencia es que nuestro primer elemento aquí es 7 al cubo y acá es a, y nuestro segundo elemento es b acá y acá 4. Pero es lo mismo, entonces aplicamos nuestra regla. Nos dice el cuadrado de la primera cantidad. Nuestra primera cantidad es 7 al cubo. 7 al cubo al cuadrado. ¿Por qué nos dice el cuadrado de la primera cantidad? Más el doble producto de la primera cantidad por la segunda, que en este caso es 4. Y más el cuadrado de la segunda cantidad. En este caso 4 al cuadrado. Resolviendo nos queda 7, recordemos propiedades de potencias, aquí tenemos la potencia de una potencia, nos da 7 a la sexta, más 2 por 4, 8, 7 al cubo, y más 16. Vamos con nuestro último ejemplo. Aquí también tenemos el cuadrado de la suma de un binomio o el cuadrado de la suma de dos cantidades. Este binomio es igual al de arriba. Vuelvo a repetir, con la diferencia de que a o el primer término en este caso vale x al cuadrado y b o la segunda cantidad en este caso vale y al cuadrado. Entonces aplicamos nuestra fórmula. Nos dice la regla que es igual al cuadrado de la primera cantidad. La primera cantidad es x al cuadrado, pero dice el cuadrado de la primera cantidad. Ya es decir, el cuadrado de x al cuadrado, más el doble de la primera cantidad, que es x al cuadrado, por la segunda cantidad, y al cuadrado. Y más el cuadrado de la segunda cantidad, que en este caso es y al cuadrado. ¿Ya? Aplicando las operaciones, aquí igual tenemos la potencia de una potencia y la potencia de una potencia. Esto es igual a x a la cuarta más 2x al cuadrado y al cuadrado y más y a la cuarta. Para aplicar los productos notables, cualquiera que sea, nosotros tenemos que aprendernos la regla fija que ya ha sido obtenida, como ustedes vieron en un inicio, aplicando la multiplicación. En este caso, nos centramos en el cuadrado de la suma de un binomio y cada vez que veamos binomios de este tipo, pues vamos a poder aplicar la regla fija.